Ya, el problema dice, dos varillas cilíndricas sólidas AB y BC están soldadas en B y cargadas como se muestra en la figura. Sabiendo que el diámetro de la primera sección son 30 milímetros y el diámetro de la segunda sección son 50, determina el esfuerzo normal en el centro de la sección AB y BC, ¿ya? Y ahí les dan entonces los largos para cada una de las secciones, ¿ya? Entonces, aquí hay que trabajar con un método que se llama método de las secciones, que es el que yo les prometí que les iba a enseñar y que es una metodología que vamos a trabajar durante todo el semestre, o sea, todo el semestre vamos a estar en base al mismo método de las secciones, ¿ya? Si me fijo, tal como su palabra lo dice, ahí hay dos secciones diferentes. Hay una sección que tiene un diámetro de 30 y una sección que tiene un diámetro de 50, ¿ya? Pero que además tiene fuerzas distintas porque la primera sección tiene una fuerza de 60 kilonewton y la segunda tiene dos fuerzas de 125 kilonewton. Y está claro aquí, o es evidente ver que las secciones trabajan de manera diferente, ¿ya? La sección AB está trabajando tracción porque tiene estas dos fuerzas que lo estiran hacia un lado y una de 60 que lo estira hacia el otro. Pero la sección BC trabaja con presión porque aquí supone que hay una muralla o está empotrado, ya no tiene para hacia dónde más moverse en el punto C. Entonces, voy a separar, en este caso, en dos secciones. Una sección va a estar ahí y otra sección va a estar antes de llegar al punto C. Entonces, voy a tener una sección AB y una sección BC, ¿ya? Para ambas secciones, el primer paso siempre es hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer un DCL, ¿ya? Fíjense entonces que de la sección AB voy a tomar solamente el pedacito de AB y como corté antes de llegar a B, entonces no voy a considerar las fuerzas de 125 kilonewton. Entonces no voy a hacer el dibujo en 3D, sino que solamente lo voy a hacer en el plano por un tema de comodidad en esta pizarra digital, ¿ya? Y aquí voy a tener una fuerza que son 60 kilonewton, ¿ya? Y entonces, fíjense que no estoy considerando las dos cargas de 125 que debiesen ir entonces hacia la em, derecha. Pero yo ya sé, como lo conversamos delante, que esta barra está trabajando a tracción. Entonces, de hecho, lo voy a anotar aquí arriba y le voy a poner que trabaja a tracción. ¿Ya? Entonces, fíjense, para cumplir la primera ley de Newton y que dice entonces que las sumatorias de fuerzas tienen que estar, para que estén en equilibrio, tienen que ser igual a cero, yo tengo que tener una reacción a esa fuerza y que tiene que ir necesariamente en el sentido contrario. A esa reacción la voy a llamar fuerza AB, ¿ya? Voy a hacer lo mismo para el otro lado. Sección BC, y también voy a hacer lo mismo, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, ahora contemplando solamente la sección BC, pero ojo porque voy a tener que considerar todas las cargas, o sea, solamente voy a utilizar el largo de BC y el diámetro de BC, pero voy a considerar todas las cargas, incluyendo la anterior, ¿ya? Entonces, voy a tomar el pedacito pequeño o un pedacito más grande y voy a poner entonces la carga de 60, aquí las dos cargas de 125, y aquí también son 125, ¿ya? Y entonces fíjense, tengo 60 hacia la izquierda y tengo 250 hacia la derecha. 250 menos 60 me queda 190. ¿Hacia dónde? En esta dirección, hacia la derecha. Por lo tanto, la reacción debiese estar entonces hacia la izquierda. Y debiese ser la fuerza BC. Pero en un principio fíjense que yo también les conversé que esto estaba trabajando entonces a compresión. ¿Ya? Entonces, ojo, me coincide en el fondo esa fuerza, reacción, ¿ya? Con lo que yo planteé en un principio, que era que el cuerpo estaba a compresión, ¿ya? Siguiente paso, voy a hacer entonces sumatorias de fuerzas en el eje X, ¿ya? Esa sumatoria de fuerza en X
Para que el sistema esté en equilibrio tiene que ser igual a 0. Entonces me va a quedar fuerza AB menos 60 kilonewton va a ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza AB va a ser igual a 60 kilonewton. Y ahí entonces cierro en un cajoncito el resultado. Voy a hacer lo mismo acá. Entonces me va a quedar, en este caso lo que va a la derecha son las fuerzas de 125. Como son dos, serían entonces 250 kilonewton menos 60 kilonewton, que va hacia la izquierda, menos la fuerza BC igual 0. Quiero despejar fuerza BC, entonces la voy a poner en el otro lado, ¿ya? Porque esa está negativa. 250 menos 60, ya dijimos entonces que eran 190 kilonewton, y lo voy a poner igual entonces a la fuerza FBC, ¿ya? Entonces, fíjense que tengo dos diagramas de cuerpo libre, dos fuerzas con sumatoria de fuerza. Ahí encontré la fuerza. Son 60 y son 190 kilonewton. ¿Qué me dice el problema? Me dice que determine el esfuerzo normal, ¿ya? El esfuerzo normal entonces en cada una de las barras, y me voy a recordar que esa ecuación, dijimos que la clase pasada, que el esfuerzo era fuerza partido por área, ¿cierto? En este caso la llamábamos P. Le vamos a poner ahí la P. Y que en este caso, como el área es circular, esta ecuación pasaba a ser 4 veces P partido por pi y por el diámetro al cuadrado, con un signo más menos, porque va a depender si está esto entonces en tracción o compresión. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a encontrar el esfuerzo para cada una de las barras. Fíjense que yo constantemente estoy haciendo esto como hacia abajo, el modelo. Y la idea entonces es hacer todo el ejercicio de la misma manera, o sea, en el fondo como dividir la hoja en dos y ir respondiendo los valores, ¿ya? Porque así no se me olvida ningún paso en ninguna de las dos. Entonces, calculamos y decimos que el esfuerzo en este caso de tracción de la barra B, como es de tracción, va a ser positivo y va a ser 4 veces la fuerza AB, que es la que va a producir la tracción, sobre pi por el diámetro de la sección AB al cuadrado. El diámetro de la sección AB sería el diámetro 1 y vale 30 milímetros. Y la fuerza AB vale 60 kilonewton. Reemplazo. Esfuerzo de AB entonces va a ser igual a positivo 4 por 60 kilonewton sobre pi. Y los 30 entonces no los convierto, sino que los trabajo en milímetros. ¿Qué unidad me debe quedar? Kilonewton partido por milímetro al cuadrado es gigapascal y eso fue lo que definimos la clase anterior, ¿ya? Voy a hacer lo mismo aquí al lado y ahora voy a calcular el esfuerzo de compresión para la barra BC. Me va a quedar entonces ahora esfuerzo de BC va a ser igual a menos 4 veces la fuerza BC sobre pi por diámetro de BC al cuadrado, ¿ya? Entonces, el esfuerzo de BC va a ser igual a menos 4 por 190 kilonewton sobre pi y el diámetro de la sección BC vale 50 milímetros. Nuevamente lo elevo al cuadrado. Nuevamente, temas de unidad, kilonewton sobre milímetro al cuadrado, me va a quedar entonces gigapascal el resultado, ¿ya? Voy a desplazar un poco la hoja de cálculo para poder seguir escribiendo en base a los resultados. Ya voy a dejar ahí hasta la fuerza para que se entienda lo que estamos haciendo. Entonces, el esfuerzo de AB debiese quedar, ocupen la fracción de su calculadora, 4 por 60 sobre pi por 30 al cuadrado. Y eso me dio a mí 0,085 si lo aproximo en gigapascal. Pero como la profesora es quisquillosa y no le gustan los ceros adelante, ¿qué van a hacer ustedes? Lo van a multiplicar por 1000 para pasarlo a mega. Y eso sería entonces 84,88 megapascal.
¿ya? No le pongo el positivo porque no es necesario ponérselo cuando es positivo, sino que lo voy a utilizar más el signo cuando sea negativo, ¿ya? Ahí sí que tiene que ir sí o sí el signo. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí para el esfuerzo de BC. Y ahora ese va a quedar menos 4 por 190 sobre pi por 50 al cuadrado. Y eso me quedó menos 0,096 gigapascal. Nuevamente, como a la profe no le gustan los ceros adelante, usted lo va a multiplicar por 1000 para pasarlo a mega. Entonces eso van a ser menos 96,77 megapascal. Y lo dejo en dos decimales y aproximo el último decimal, ¿ya? Muchachos, hasta ahí más o menos los pasos son los que seguimos en el problema anterior, ¿ya? Y no debéis haber ningún tipo de inconveniente porque la fórmula fue la que vimos la clase pasada. Pero el problema dice que además del esfuerzo normal, em, determina el esfuerzo normal en el centro. Ah, ya, solo tengo que calcular el esfuerzo, o sea que ahí terminaría el problema, ¿ya? Pero yo podría aplicar entonces algunas ecuaciones con respecto a lo que vimos entonces en clase. Y podría calcular entonces la deformación y también el alargamiento, pero para eso tendría que conocer el módulo de elasticidad del cuerpo y no me lo da el problema. Ya entonces lo vamos a dejar ahí y vamos a abarcar el siguiente problema a ver si trae ese dato. Y vamos a hacer los cálculos ahí, ¿ya? Pero fíjense entonces que el método de las secciones no es nada más que definir las secciones, ver cuántas veces voy a cortar, en este caso cortamos 2 veces, eh, relacionar sin que está trabajando tracción o compresión y encontrar el valor de las fuerzas, ¿ya? Y con eso entonces encontré el valor de ambos esfuerzos.